Bienvenidos una vez más a Entre Comarcas. Los contenidos de nuestro programa los centraremos en varios de los actos celebrados en Albuixec con motivo de sus fiestas. Disfrutaremos del pregón y de la cabalgata. Estaremos en el almuerzo de la Peña Ciclista y en el Festival Acuático. Pero también participaremos de la Procesión del Cristo. Y cerraremos con la espectacular Noche de Disfraces. Nosotros nos lo pasamos de maravilla. Ahora esperamos que ustedes también lo disfruten. Las fiestas de Albuixec comenzaron con el tradicional pregón de fiestas desde la Casa Consistorial. Al acto acudía una representación de las clavarías de la Mare de Déu d'Albuixec, patrona del municipio, clavarios del Cristo, clavaría de la Mare de Déu del Rosari y las chicas de la clavaría de la Purísima del año próximo, que fueron recibidos por la máxima autoridad del municipio, Pepe Andreu, junto con el concejal delegado del área de festejos, Vicente Sales. Abrió el turno de palabra el alcalde del municipio, Pepe Andreu, para invitar a todos a disfrutar con armonía y hermanamiento de los actos programados. Disfrutem de tots els actes organitzats, però sobretot disfrutem amb bona armonia i germanor. Uno de los actos que esperan con más entusiasmo los jóvenes de Albuixec, aunque también los más mayores, es el Día de la Cabalgata, actividad festiva que reúne a infinidad de vecinos, sobre todo niños y niñas, con el único objetivo de llenar de chuches las bolsas. Y a la hora prevista comenzó el espectáculo. La cabalgata inició su recorrido por las calles del municipio, flanqueada en todo momento por decenas de niños y mayores, revoloteando para encontrar una de las muchísimas chuches y baratijas que desde la carroza tirada por un tractor se lanzaban. Las cabalgatas son una actividad que llena las bolsas de la gente de juguetitos y los rostros de los más niños de grandes sonrisas. Allí les dejamos disfrutando el momento donde todos se divirtieron, papás, mamás, yayos, yayas, festeros y festeras, que es como tiene que ser. Al final pudimos ver que a estos chavales no le fue nada mal la pesca del regalito. Como para que una buena jornada festiva tenga un buen sabor de boca, qué mejor que organizar una cena al aire libre, como es tradicional en tierras valencianas. Así lo hemos hecho durante siglos, y es bueno que estas tradiciones tan alimenticias pues no se pierdan. Son la esencia de los pueblos valencianos, y en Albuixec no podía ser menos ni para menos. Así que dimos un vistazo a cómo se lo pasaron la nit del sopar al carrer. El municipio de Albuixec estaba en fiestas y las actividades se sucedían una tras otra, como es el caso de la vuelta en bicicleta que se programa cada año con motivo del final de temporada. Organizado por la Peña El Rayo, se traza un recorrido de varios kilómetros que más que una competición es una jornada de convivencia entre estos amantes del deporte del pedal y las dos ruedas. A las puertas del restaurante, las bicicletas esperaban el inicio de la matinal deportiva. El restaurante se llenó por completo. Era motivo de fiesta y alegría, de almorzar con entusiasmo y preparar energías para la vuelta en bici.
Después los equipos de Entre Comarcas se desplazaron hacia la piscina municipal. Allí se estaba organizando para los niños un bien pensado festival acuático, un parque acuático con todos los condicionantes para que los más pequeños pasaran una mañana súper divertida. El festival era para niños, pero los papás y las mamás no dudaron un instante a sumarse a tan sugestivo espectáculo. Y ya se sabe, cuando sumamos agua, hinchables y niños, la ecuación es fácil de resolver. Resultado, fiesta por todo lo alto, diversión garantizada. En fin, una mañana divertida para los más pequeños, pero como les comentaba, donde los papás y las mamás disfrutaron de lo lindo. Un excelente festival acuático programado dentro de las fiestas de Albuixec que seguro, debido al éxito alcanzado, atentos, niños y niñas, el año próximo repetirán, seguro. La jornada finalizó con la procesión en honor al Cristo de la Misericordia. A la hora prevista se hizo sonar en reiteradas ocasiones la campanilla de la ermita, llamando a todos a participar de este tradicional acto religioso. Al finalizar la procesión, se disparó en honor del Cristo de la Misericordia un bonito castillo de fuegos de artificio. Las calles de Albuixec se llenaron de público. Es un día grande en las fiestas de este entrañable municipio perteneciente a la comarca del Horta Sud. Es el día de la ofrenda de flores a la Mare de Déu. Los clavarios participan activamente en todos los actos, pero en este lo hacen con gran intensidad. Llevan antorchas encendidas con fuego purificador, la luz que ilumina el camino hacia el templo parroquial. La banda de música cerraba esta comitiva de amor a la patrona de Albuixec. Al llegar a la iglesia, las campanas redoblan, suena a fiesta, alegría y tradición, suena a pueblo y al cariño que se le tiene a la Mare de Déu en Albuixec. En el interior de la iglesia el párroco va tomando las ofrendas y bendiciendo a los niños que tanto orgullo sienten al haber participado en este acto. La noche de los disfraces es, en Albuixec, la noche más esperada. Da gozo comprobar la ilusión y las ganas que les ponen todos para participar en este acto lleno de colorido y fantasía. De egipcios y porque es el más barato y más fresquito. De categoría, una niña de categoría. Pues ahora desfilar, luego la orquesta y luego la discomóvil.
Solo un poco de bebida y ya está. Y luego a almorzar. Hasta que, después a dormir. Hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante. Las chicas festeras de las hijas de María para el 2013, guapísimas ellas, vestidas de romanas y muy alegres, se lo estaban pasando mejor que nunca. Y de paso nos invitaron a sus fiestas, el próximo año, claro. Así que gracias por el detalle. Hola, som les festeres 2013 al Buixec. I anem disfressats de romanes. I no anem a guanyar el premi perquè mig poble va igual disfressat, però duguem un carro molt bonic de cavall, així que tenim encara l'esperança. Vos vaig a passar a la meva amiga Maria Pilar. I l'any que ve esteu tots convidats a les festes 2013 del Buixec, perquè així som les filles de Maria. Anem a fer una festa de meravella i de categoria, així que esteu tots invitats, tot a l'Horta Nord, de l'Horta Sud i tot el món. Los festeros se decidieron por el disfraz de tiroleses y tirolesas, aunque a ellas lo de la carchofa parece que no les va, así que les preguntamos a ellos. Tenemos este disfraz porque la economía está cara y no tenemos ganas de gastarnos dinero. Pero y este punto y pelota. también nos ha costado Sí, acabó. dinero, ¿eh? Pero menos. Porque es raso y puntilla. Pascual. Bueno, jo sóc Pasqual Andreu, el Blanco Mauella, soc fester de la Mare de Déu del 2012 del Buixec, estos són els meus companys i anem disfressats de tirolesos. Se ho anem a passar molt bé i a lo millor esta nit mos tenen que replegar en una pala de tractor. El público se lo pasó en grande viendo este desfile tan variopinto, donde la variedad de disfraces y el porte y el garbo con que los participantes lo lucían convirtieron las calles de Albuixec en un verdadero espectáculo, en una verdadera velada festiva. En el escenario se les entregó a todos ellos, a todos los participantes, una botella de cava para celebrar el éxito de esta noche de disfraces.